El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nada más parecido a nuestra situación que el Evangelio. Estar encerrados con miedo y con dudas. Con miedos varios por el coronavirus, pero por todo, porque ya nos empiezan a dar miedo no solo la salud, sino, bueno, qué va a pasar en el país, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con nosotros, ¿no? Miedos, tenemos miedos. ¿Sí? Y miedo por las dudas también, de cómo seguirá esto, ¿no? Cómo cambiará nuestra vida, no cambiará, volveremos a qué sé yo, a tomar un mate en grupo, a compartir misa con la gente, a abrazarnos, ¿no? También tenemos dudas, ¿no? Que es la segunda parte del Evangelio, ¿no? Hay 2 puertas cerradas, hay 2 puertas que Jesús invita a abrir hoy en este Evangelio. Lo primero es en este día en el que en San Juan todos los textos de la resurrección ocurren el mismo día. Por eso dice aquel día. Jesús hablaba en su Evangelio de aquel día me van a reconocer, aquel día van a recibir la salvación, aquel día es en el momento instantáneo de la resurrección. Es en ese momento instantáneo de la resurrección en que se va a recibir el Espíritu Santo. En cambio, en Lucas, vieron que se recibe 50 días después, en Pentecostés. Acá se recibe ese mismo día. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Ese
mismo día, aquel día, el primero de la semana, los discípulos, dice, tenían las puertas cerradas por miedo, representando a esta primera comunidad que se encontraba con el resucitado. Entonces Jesús, aún con las puertas cerradas, aún en esta situación, y quizá precisamente por esa situación, se pone en medio de ellos. Jesús, ponerse en medio de ellos, en realidad es ponerse de pie en medio de ellos, ¿sí? Es levantarse, ¿sí? Resucitar, este es el verbo que usa, presentarse, usa el verbo levantarse, se presentó de pie en medio de ellos. El Señor resucitado genera una nueva comunidad, hace la iglesia de esos pibes todos apichonados que estaban ahí, ¿sí? De esa gente con miedo a que los maten, con miedo a que los acusen, ahora de estar diciendo que este tipo resucitó, bueno, por miedo, ¿sí? Estos miedosos son los que el Señor elige. Es lindo eso, digamos, ¿no? Porque es consolador para uno, porque somos bastante miedosos, ¿no? Entonces, de estos miedosos el Señor hace una iglesia, ¿sí? Se pone en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Recordando el Evangelio de Juan, esa paz no es la paz que da el mundo, ¿sí? No es la paz de está todo bien, ¿sí? Como que vengan y te digan: mira, está todo bien. Bueno, mirá afuera y te das cuenta que no está todo bien, digamos, ¿no? O sea, hay un tremendo virus, estamos todos con barbijo, ¿no? La gente se está muriendo, no está todo bien. Así que esa paz por lo menos no es la de que está todo bien, digamos, ¿no? Es la paz de Jesús, ¿sí? De hecho dice: les doy mi paz, les dejo mi paz, la paz que tengo en mi corazón. ¿Y cuál es la paz de Jesús? ¿Qué significa que Jesús me quiera dejar su paz? Es aquella paz que durante la cruz permanece conectado con Dios. Esta es la paz de Jesús. Que durante toda su entrega, ¿sí? Su vida terrena, él permaneció conectado con Dios. Eso es lo que le traía paz. Y cada tanto tenía que irse a rezar, ¿vieron? Porque se ve que la cosa lo complicaba un poco. Y se iba y rezaba y se quedaba toda una noche, ¿sí? Para volver a conectar con su Padre, en el Espíritu. Esta es la paz que da Dios, la paz que permanece en las situaciones precisamente en las que ellos estaban viviendo, de conflicto. Esta es la paz. No es una paz cualquiera. Y le dice, les muestra sus manos y su costado. La mano y el costado es el signo de la identidad de Jesús. El resucitado muestra quién es mostrando sus señales. ¿Sí? Es como, qué sé yo, los tatuajes, ¿vieron? Uno tiene tatuajes que de alguna manera indican quién sos vos. Bueno, esto es un tatuaje, digamos, ¿no? El tatuaje de Jesús, digamos, ¿no? Es decir, esto soy, el que fui capaz de entregarme por todos hasta la muerte, esto soy. ¿Sí? Es lindo que Jesús se presente así, como recordando: mira, esto soy, esto es mi máxima expresión, esta es mi gloria, esto es lo que soy yo. ¿Sí? Y los discípulos, dice, se alegraron. En realidad el tema, la traducción es: se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo al reconocer esa identidad de Jesús. Jesús otra vez les dice: la paz esté con ustedes, y les hace un envío. ¿Sí? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Sí? Y no es una comparación, sino una continuación. ¿Qué es lo que significa? Ese cómo significa que así como el Hijo fue enviado por el Padre por la acción del Espíritu, ¿se acuerdan? El bautismo. ¿Sí? El bautismo es cuando el Espíritu desciende sobre el Hijo, sobre Jesús, sobre Jesucristo. Y yo siempre me pregunté, pero este era el Logos, digamos, ¿no? Era el Logos del Padre eternamente. ¿Por qué tuvo que bajar, ¿no? Este Espíritu Santo? En el fondo era como para que todos lo vean, me imaginaba. Pero no es para que todos lo vean. La Ruaj es la fuerza vital de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y es lo que le dio la fuerza a Jesús. Piensen que el bautismo fue previo a su misión, para que cumpla su misión. La misión que nos comparte el Hijo a nosotros es su propia misión. Nosotros, la primera comunidad, y en ellos nosotros, somos, recibiendo el Espíritu Santo, los que continuamos la obra de Cristo. Que no es una obra que terminó y cerró con Cristo. Al contrario, es una obra que se sigue
llevando a cabo con nosotros y hasta su plenitud. Recuerden que les dijo, ustedes harán obras mayores que yo. Así que este Jesús comparte con nosotros todo lo que tiene, que es el Padre. Todo lo que tiene, ¿para qué? Que es el Padre y es el Espíritu, para que seamos capaces de esta misión. Y fíjense cuál es la misión, y por eso dice, sopló sobre ellos. Dicho esto, sopló sobre ellos. ¿Sí? Ese soplo tiene que ver con la creación. ¿Sí? Esta fuerza vital de Yahvé que se le insufló en la nariz a la persona después de decir, ¿se acuerdan que Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo y Dios dijo esto y le insufló aliento de vida? Hay una nueva creación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a ser capaces de lo que sigue solamente conectados con Jesús, solamente recibiendo el Espíritu Santo, solamente en este vínculo que nos va a hacer nuevas criaturas, a cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Vieron que muchas veces un gran tema que la gente nos pregunta y que nosotros mismos nos preguntamos es cómo hacer lo que sigue, para perdonar. Vieron que es la gran... ¿Cómo hago para perdonar? Porque uno ahí se encuentra con las limitaciones psicológicas, con toda la historia, bueno, que es imposible perdonar sin el Espíritu Santo. Imposible. Por lo menos perdonar como quiere Jesús, ¿sí? Que es perdonar como perdonó Él. Y fíjense, reciban el Espíritu Santo y después, de alguna manera, parecería reducir la misión de Jesús. Dice, a quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A que se los retengan, les serán retenidos. Esa es toda la misión. Esa es toda la misión que tenemos, perdonar. Para esto somos iglesia, para esto tenemos fe. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque precisamente fue exclusivamente y primordialmente lo que hizo Jesús. Perdonar. Hacer conocer a los demás cuánto nos ama el Padre, cuánto los amaba el Padre. La misericordia que tiene Dios con ellos. La misericordia es un amor entrañable. ¿Sí? Es un amor desde las vísceras. Ese es el amor que tiene el Padre por su pueblo. Que lo ven chastrado en el pecado, lo ven chastrado perdido, sin saber cómo volver a la alianza. ¿Sí? Y el Hijo de Dios se encarna. ¿Sí? Por este amor misericordioso que tuvo. Porque lo preparó desde siempre a este Hijo. ¿Sí? Para que nosotros, mirando el obrar de Jesús, pensemos cuánto nos ama Dios. Y fíjense que tiene sentido. Si ustedes se acuerdan de todos los encuentros de Jesús, la gente llega pidiéndole... a veces, qué sé yo, saname de la pata, saname de la ceguera, saname de la mano. ¿Y qué termina diciendo Jesús siempre? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? La principal obra de Jesús es que entendamos cuánto nos ama Dios. Y esto que nosotros vamos a compartir con Él por obra del Espíritu Santo es su acción misericordiosa. El poder de tener misericordia. ¿Vieron que es como cuando uno tiene que perdonar a alguien, tiene cierto poder? ¿Vieron? Que cuando alguien te hace algo, pones como cara así como, te va a costar que te perdone, digamos, ¿no? Pones cara así como diciendo, no te voy a perdonar tan fácil, o me quedo callado, ¿sí? Tengo en mis manos un poder, que es el de perdonarte. ¿Sí? Pero acá no se refiere necesariamente a ese poder, es un poder verdaderamente, pero es una capacidad. Recuerden, ¿quién es el único que podía perdonar los pecados? Dios. Dios es el único que puede perdonar los pecados. Y perdonar para siempre. Así que tenemos una misión importantísima. Una capacidad importantísima por la gracia del Espíritu y una misión importantísima que es la misma de Jesús. Misericordia que se hace patente en una forma de vida. ¿Sí? El Evangelio va a terminar Señor mío y Dios mío. Es una apropiación de Dios. Y este Señor mío y Dios mío no es tanto algo cultural o una cosa más sumisa. Es decir, veo el obrar de Jesús y quiero compartir su misión. Quiero vivir como Él vivió. Esto es. Y fíjense que esta es la primera comunidad. Fíjense el contraste entre esta comunidad y entre este texto y la primera comunidad, de la primera lectura. ¿Sí? Vivían, ¿qué hacían? Ayúdenme. Ponían esto, compartían con los necesitados. Vivían en familia y cuando alguien necesitaba, ¿sí? Le daban lo que tenían. Esto hacen todavía hoy los evangélicos, no sé si sabían. ¿Sí? Ahí Valeria que nos está escuchando debe saber. ¿Sí? Los evangélicos conocen las necesidades de sus hermanos y se ocupan de las necesidades. En nosotros eso ha pasado a ser una especie como de caridad. ¿Vieron? O sea, no conocemos a la gente y donamos cosas para hacer caridad. No era así, era una forma de vida. Esto es importante, es como vivió Jesús,
ocupándose de las necesidades de sus hermanos. Fíjense qué hacían. Celebraban el pan ¿dónde? Partían el pan ¿dónde? En sus casas. En sus casas. ¿Sí? Fíjense dónde nace la fe eucarística. En las casas de los discípulos. Es muy linda esa expresión. Porque quizá tenga mucho que ver con el momento que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Con las Eucaristías que hoy estamos compartiendo. Y por último dice, iban y venían todo el tiempo al templo. No vivieron más encerrados, fueron al templo. Y vivieron una vida, eso era una vida simple, era una vida de judío normal. No cambiaron nada en cuanto a empezar a proclamar, empezó a cambiar. Con esa forma de vida les molestó tanto a los judíos, ¿sí? Que se empezó a complicar la cosa. Y después los terminaron matando, claramente. ¿Sí? Los mataban y los perseguían. Pero podían ir al templo así, ¿sí? A expresar su fe, como un judío más. Tomás nos representa más a nosotros, ¿sí? Son 8 días después y representa a aquellos que les costaba creer en la resurrección, solamente por el testimonio de los apóstoles. Les costaba creer. ¿Sí? Representa a los cristianos de segunda generación, que les costaba y que le dicen, hasta que yo no toque, ¿sí? Fíjense, acuérdense, las marcas del costado es donde tenían que tocar. Hasta que yo no toque eso, no lo creo. Hasta que yo no toque la identidad de Jesús, hasta que yo no lo vea patente, no lo voy a creer. ¿Sí? Y la traducción en general dice, de nuevo, la paz con ustedes, se pone de nuevo en el medio de ese contexto de duda y de no creerle a los apóstoles, ¿sí? Y necesidad de experiencia, Jesús, ¿sí? Con esta necesidad que tiene, también se pone en medio de él. Y le permite meter la mano, ¿sí? En su costado y en sus manos. ¿Sí? O sea, aquellos que tienen dudas, ¿sí? No es que le dice, sos un incrédulo, sonaste. No. Jesús se da, ¿sí? Sobre todo si sos incrédulo. ¿Sí? Y te pide, el texto que dice no seas incrédulo, sino que dice, deja de mostrarte no creyente, deja de manifestarte como un no creyente y mostrarte como un creyente. Empezá a mostrar que crees. Es una situación que tiene que cambiar. ¿Sí? Está en toda su naturalmente, en todo el derecho de dudar de la resurrección o del resucitado. ¿Sí? Está realmente en su derecho como lo estamos nosotros. Sin embargo, el Señor les dice, cree, confía. ¿Sí? Mete tu mano en el costado y confía. Por el don de la paz y por el don del Espíritu Santo, la comunidad se transforma ahora en portadora de vida, de la vida de Jesús, que era la vida que generaba la misericordia. ¿Vieron cuando alguien se siente perdonado, que se siente feliz, lleno de vida, lleno de gozo? ¿Sí? Su vida cambia. Portadora de vida para el mundo, a través de ella se actualiza la presencia permanente del Señor que ha triunfado sobre la muerte. A través de la comunidad, la gente ahora, o el mundo ahora ve a Jesús. ¿Sí? Como les decía, este soplo, esta ruaj, es la fuerza vital de Dios, que se nos da a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos unirnos de tal manera al Hijo que hagamos su obra, ¿sí? La misión de Él. Y su misión es perdonar. ¿Sí? Recordamos entonces esta misericordia entrañable, que es manifestación del amor, que es tanto lo que amó Dios al mundo, que le valió a Jesús su muerte. Tanto amor nos mostró Jesús que implicó la muerte. ¿Sí? Implicó esas heridas. Y acá uno se puede preguntar, ¿sí? Cómo llegó hasta esta expresión, Tomás, el Evangelio termina con esta expresión, Señor mío y Dios mío. ¿Qué significa verdaderamente hoy que Jesús sea Señor mío y Dios mío en mi vida? ¿Sí? Como decía, no es un acto, principalmente un acto de sumisión, ¿no? Sino un acto ni cultual, ¿sí? Donde yo voy y solamente le digo a Dios, te alabo, sino vivir como Él. ¿Sí? Es recibir su entrega, su mensaje, sobrar y vivir como Él. Vivir simplemente como vivían los primeros cristianos, y nada más. Vivir en un contexto de misericordia, como nos hizo vivir Jesús. ¿Sí? Hacer propio el obrar misericordioso de Jesús. Vivir como Él vive. Esto suena re lindo, digamos, ¿no? Suena muy lindo.
Pero la verdad que cuesta muchísimo vivir en un ámbito de misericordia. Pero si ustedes lo piensan, ¿sí?, yo creo que todos tenemos experiencia de misericordia. Primero significa que la iglesia, como lugar, su principal tarea es ser un lugar de misericordia. No un lugar donde se practica cosas piadosas para que Dios nos perdone o vaya a saber qué. No. Es el lugar donde experimentamos familiarmente la misericordia. Vivir como Cristo, amarse entrañablemente. Esto es lo que hizo la primera comunidad. Cada uno puede recordar su experiencia eclesial, ¿sí? Vieron que a la iglesia somos todos muy buenos para darle, pero la verdad es que yo tengo la experiencia de que en la iglesia todos han tenido lugar, ¿sí? Muchos le machacan a la iglesia que juzga, que discrimina. Yo he tenido otra experiencia, ¿sí? Yo que vengo de una familia, mi hermana el otro día me decía, cuando me veía en la misa, se ve que se emociona, ¿viste? Me decía, Dios te tomó de nuestra familia pecadora, digamos, ¿no? Y sí, es así como artista mi hermana, pero es verdad, digamos, nosotros éramos una familia muy pecadora, ¿sí? Reconocida así públicamente, digamos, mi vieja era terrible, mi padrastro también, nosotros también, y nosotros nos convertimos y fuimos a la iglesia y nunca nadie me dijo, vos sos de esa familia. No, yo me di cuenta después. Yo me sentí muy recibido. Después, en el grupo de jóvenes, éramos un desastre, digamos, y éramos jovencitos, pero éramos pibitos, pero éramos un desastre realmente. Y nunca nadie me dijo, vos no podés comulgar, vos no podés. Nunca nadie. Y he visto gente que se sentía excluida, que iba a la iglesia y encontraba su lugar también. ¿Sí? La iglesia fue un lugar para todos, creo yo, donde uno pudo ser. ¿Sí? Y donde nos enseñaron que el amor de Dios es más fuerte que mi pecado. Por lo menos esa experiencia tengo yo. Hay otras personas, es verdad, que han tenido otra experiencia, porque justo se chocaron con alguien que no estaba reconciliado, que no había entendido esto, ¿sí?, que no vivía en la misericordia. Aún esa persona, ¿sí?, está acá entre nosotros. Y necesitan a Dios porque no son los sanos los que necesitan al médico, somos los enfermos. ¿Sí? Entonces, esta experiencia es como muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia nos ayuda a creer que nosotros vamos a ser, recibiendo al Espíritu Santo, personas renacidas, recreadas por el Espíritu Santo. O sea, personas capaces de amar de verdad, como Jesús. Incluso habiendo sido pecadores. Sobre todo desde nuestra fragilidad. ¿Sí? Entonces, lo primero es esto, que la iglesia es un espacio de misericordia. Y lo segundo, 3 lugares donde me parece que es necesario entrar para recibir el perdón de Dios, recibir la paz de Jesús, recibir el Espíritu Santo. Lo primero es recibir personalmente la misericordia. ¿Sí? Esta conciencia de que hablaba recién, de que somos pecadores, ¿sí?, es aquella que me abre la puerta a Jesús. ¿Sí? Si uno pregunta, ¿por qué murió Dios, Jesús? ¿Qué significa que murió por mí? ¿Significa por el pecado de que me porto mal, que voy a hacer esto? No. Significa que muere por mí para que yo sea capaz, desde mi pecado, de levantarme, ¿sí?, por la gracia del Espíritu Santo y decir, Dios es más fuerte que mi pecado. Dios abraza mi pecado. ¿Sí? Dios se mete en mis heridas porque el pecado es fruto de esa herida, no amada por Dios. ¿Sí? Metiendo quizá la mano en mi herida, ¿sí?, o sintiendo que no es amada por Dios. Metiendo quizá la mano en mi herida, ¿sí?, puedo sentirme perdonado. Esto es lo primero. Para ser personas de misericordia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los principales pecadores somos nosotros, cada uno de nosotros. Y no porque Dios nos quiera tener como culpables, culpógenos, ahí diciendo, ay, soy un pecador. No. Porque significa darnos cuenta que necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Sí? Que nuestra forma de amar está herida, que no sabemos amar como Él. Recibir la misericordia de Dios significa recibir con paz que Dios murió por mí. ¿Sí? No para que lo sienta con culpa, sino para que crea verdaderamente que la cruz me habilitó, la cruz y la resurrección me habilitó
la misericordia, verdaderamente, que yo sea sanado, que yo sea perdonado. No sé si se acuerdan de su conversión, pero en toda conversión concreta hay una luz donde uno, no sé si le pasó, pero yo no podía parar de llorar y no era un tremendo pecador, tenía 17 años, había hecho mis moquitos, digamos, pero no era, pero hay algo adentro que vos decís, me siento reconciliado con Dios cuando uno tiene esta experiencia de fe. Y a veces nos vamos de ahí, porque creemos que, bueno, ya más o menos está. No, eso es lo mejor que podemos tener. Esta experiencia de decirle a Jesús, sin vos no puedo, necesito sentir todos los días tu misericordia, para no irme de mambo y no perderme, que esa es mi principal misión. Entonces, lo primero, perdonarnos, dejar que Dios nos perdone. No es una cuestión así de autoayuda, ¿vieron? Como tipo, bueno, me miro en el espejo y digo, ay, me perdono. No, Dios, con su cruz y su resurrección, nos hace que nos perdonemos verdaderamente. ¿Sí? Para reconocer entonces, para recibir y poder y ser capaces de perdonar, lo primero es perdonarse, recibir el perdón que Dios nos da. Lo segundo, y cuando hablo de segundo no hablo de que una cosa sea antes que otra, a veces se dan sincrónica o diacrónicamente, ¿sí? Lo segundo es que Dios me sane aquellas heridas, ¿sí? Que me ayude a entrar a aquellas heridas, ¿sí? Que hacen que no pueda amar a los demás, que no pueda perdonar. ¿Qué hace que no pueda perdonar al otro? Y que me han herido fuerte, ¿sí? Que me han herido mucho. Y las principales heridas que tenemos son de las personas que nos debieron amar mucho y que nosotros pusimos mucho amor en ellas. Y esas son nuestras heridas. Y Dios nos dice, mete tu mano en esa herida. Y ahí reconoceme. ¿Sí? Ahí date cuenta que soy capaz de meter vida en ese espacio que para vos es muerte. ¿Sí? Amar mucho implica, como Jesús, ponerse en manos de los otros. Implica la posibilidad de que te hieran. Y para eso es necesario que vivamos como personas reconciliadas, ¿sí? Dejar que Jesús entre en nuestras heridas, reconocer el amor, ¿sí? Por el que Él murió y que compartió con nosotros, ¿sí? Porque amé mucho, soy herido y necesito ser sanado para poder perdonar verdaderamente a los que tengo a mi alrededor, ¿sí? Y poder perdonar mis heridas, ¿sí? No es andar gozoso en el sentido, ay, qué lindo que me abandonaron, qué lindo que me traicionaron, qué lindo. No, esa no es la paz que da Dios. Perdón, es el perdón que da Dios. El perdón que da Dios es la capacidad de estar en paz en esas situaciones. La capacidad de reconocer que aquel que me está hiriendo es otra persona herida. ¿Sí? ¿Cómo perdonar? ¿Sí? Reconociendo que Dios me ama profundamente y eso me ayuda, como Jesús me miró a mí, por la acción del Espíritu Santo yo puedo mirar al otro, al que me está hiriendo. ¿Sí? Recibir la paz, ¿sí? Recibirla de Él. No es la paz que yo construya, no es que yo me arme un mundo donde diga, a mí no me pasó nada, ¿sí? Yo no sufrí nada, nadie me hizo nada. No se trata de esa paz negadora, digamos. Recibir el verdadero gozo de Dios, que es decir, en esos momentos yo estuve con vos. Recibir el Espíritu Santo, ser criatura nueva. Y eso que me ayude a ver al otro que obra mal, porque la gente obra mal, ¿sí? La gente daña, la gente lastima y nos lastima, ¿sí? Bueno, poder que mi sentirme perdonado se vuelva un espacio de vida para el otro. Porque ya no lo juzgo, porque ya sé de dónde nace su tratar mal, su hacer mal. ¿Sí? Nuestras heridas, ¿sí? Poner la mano en nuestras heridas, recibir el Espíritu Santo ahí, recibir la vida que Dios nos quiere ahí, hace que esas heridas se vuelvan en manantiales de perdón. Se vuelvan en espacios de perdón, se vuelvan en espacios vitales, se vuelvan en espacios nuevos en los que yo pueda dar vida a otro. ¿Sí? Todos nosotros estamos medio traumaditos, siempre lo digo, digamos, y en general con nuestro papá o nuestra mamá. Es así, digamos, ¿no? Porque fueron los que nos debieron amar como nosotros nos amaban, nos queríamos y no nos amaron. Es así. Y lo vamos a tener que abrir todo el tiempo a la experiencia de que Jesús nos dice, mete tu mano en esas heridas. Y todo el tiempo dejar que el Espíritu Santo ingrese ahí. ¿Por qué? Porque esas heridas son las que nos van a ayudar a sanar a los demás. ¿Sí?
no voy a compartir acá mi herida, pero sí puedo contar, digamos, que una de las cosas que yo sufrí mucho fue el abandono de mi viejo, por ejemplo. Y hoy, mientras preparaba la homilía, muchas veces ese abandono se hizo espacio de poder acompañar a los abandonados. ¿Sí? Y por eso digo que se va haciendo como recíproco, acompañando a los abandonados, también Dios me fue sanando. ¿Sí? Hoy cuando fuimos con Pablo al Hotel Victoria, donde estaba la gente que estaba en situación de calle y ahora está ahí hospedada, en un momento un chiquitito me empezó a mostrar Peppa Pig, el papá de Peppa Pig, ¿cómo se llama? Papá Cerdito. Venía y me mostraba Papá Cerdito, Papá Cerdito. Y yo, bueno, y todo el tiempo como que yo estaba repartiendo el mate cocido y qué sé yo, y venía y me mostraba a su Papá Cerdito. Y dije, bueno, ¿será que hoy tengo que quedarme ahí con estos chicos? Entonces en un momento me decidí a quedarme a jugar con ellos. Me senté con ellos. Y vino su hermanito y su hermanita, los tres, a mostrarme dibujitos, a mostrarme cosas que estaban haciendo en esta situación. ¿Sí? Y ahí pensé en esto, cómo gracias a mis heridas Dios me da una sensibilidad enorme hacia estos pibes, ¿no? Poder quedarme con ellos porque son chiquitos abandonados por la sociedad. ¿Sí? No por sus padres, calculo, no sé, porque creo que estaban ahí, pero en ese momento no estaban. Y yo verdaderamente siento que ese gozo es posible porque uno ha sentido el abandono. ¿Sí? Ha sentido lo feo que es no tener con quién jugar. ¿Sí? Y bueno, igual tuve con quién jugar, ¿no? Pero, digamos, no estuvo aquella persona con la que yo quizás necesité jugar. Y eso me hizo sufrir mucho tiempo en mi vida. Y mucho tiempo, me acuerdo cuando tenía 12 años, decía que mi papá no lo quería. Nada, digamos, un estúpido, digamos. Es porque, digamos, uno ahí dice lo que le sale, porque es tanta el dolor que siente de que tu viejo no sientas que no te quiera, que vos decís, tampoco lo quiero yo. Después me di cuenta de cuánto lo amaba, ¿sí? Y todavía me doy cuenta de cuánto lo amo y que si me duele eso es porque sentí que no estuvo. Sentí que no me amó como yo debía amarlo. Y hoy, si puedo amar al pibito de la calle, al chiquito a estos niños, si puedo amar a la gente que está en la calle, es gracias a eso. ¿Sí? Y si puedo reconocer que la persona que me está lastimando lo hace porque no sabe lo que hace, lo hace como los que crucificaron a Jesús, ¿sí? Es porque yo también me doy cuenta que muchas veces mis heridas, ¿sí? Mi no recibir el perdón de Dios hace que me vuelva una persona que lastima también y que se encierra en sí mismo. Por último, entonces es meter la mano en las heridas propias, meter las manos en las heridas de los demás, ¿sí? Poder acompañar esas heridas sana muchísimo. Por eso el tercer momento de este compartir la misión con Jesús, que es practicar la misericordia en una forma de vida, ¿sí? Es aquella que nos dice San Francisco que pasó en el momento de su conversión. Dice San Francisco que le daban asco a los leprosos. ¿Sí? Le parecía extremadamente amargo, asqueroso ver leprosos. Y el Señor mismo dice, me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. ¿Sí? Y cuando practiqué con ellos, y aquello que me parecía amargo después de eso, ¿sí? Después de haberme alejado de ellos, porque los extrañaba, porque tuve un vínculo afectivo con ellos, se me transformó en dulzura del alma y del cuerpo. ¿Sí? Tocar las llagas de Cristo en los leprosos. ¿Sí? Es importantísimo. Fue importantísimo para Francisco porque ahí él se encontró con Jesús y se dio cuenta que estaba totalmente centrado en sí mismo. ¿Qué nos ayuda a relativizar nuestro dolor? Tocar el dolor de los demás. ¿Sí? Tocar el dolor de los demás, tocar sus heridas. Eso, ahí hace, en esas heridas personales, de las personas que tengo alrededor, de las personas a las que Dios me envía, que están sufriendo, ¿sí? Ahí puedo reconocer al crucificado, metiendo mi mano en su costado. ¿Esto qué implica? Darme cuenta que solo Dios puede sanar, ¿sí? Solo Dios puede ayudarnos a salir del miedo, solo Dios puede ayudarnos a salir de la duda, ¿sí? Solo Dios puede ayudarnos a ser personas misericordiosas verdaderamente. ¿Cuál es el camino?
dejar que nos sane. ¿Sí? Dejar que Él se entregue por nosotros y recibir toda esa entrega que significa. ¿Sí? Que Dios nos perdone. ¿Sí? Que el resucitado nos perdone. Y que el resucitado nos ayude a creernos de verdad que lo más importante que podemos hacer por otra persona es perdonarla. Es perdonarla. Es ser transmisores y ser realizadores de esta misericordia. ¿Sí? Y eso es muy difícil. Imposible, diría yo, sin el Espíritu Santo. Imposible. ¿Sí? Si uno lo quiere hacer por sí mismo, enseguida se enrieda en uno mismo. Enseguida busca justicia. Enseguida reclama que la persona no, tiene que ser castigada. Y Jesús nos dice, no va por ahí. Y poder estar toda la vida diciendo, no, se merece tal o cual cosa. No va por ahí. Va por el lado del perdón. ¿Sí? Va por el lado del perdón. Pidámosle entonces a este Jesús que nos ayude a perdonar. Que nos ayude a que nuestros espacios, nuestras familias, sean espacios donde nos podamos comprender por la acción del Espíritu Santo, donde podamos acompañarnos en nuestras heridas, donde podamos perdonarnos y no lastimarnos y seguirnos generando heridas, como sociedad, como iglesia, como familia y personalmente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Recibimos la bendición solemne de Pascua. A la gente invitamos a que ponga su mano en la cabeza del que tiene al lado o en el hombro y poder repetir esta bendición o recibir simplemente esta bendición con el amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los has redimido y les has dado la gracia de la adopción filial, les colme con el gozo de su bendición. Amén. Amén. Cristo, que por su resurrección y redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia. Amén. Amén. Oh, qué bueno. Final. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a una patria celestial.